Bienvenidos a todos. Está María, Romina y Daniela. Así que bienvenidas a las tres. Yo supongo que va a ir llegando más gente. La idea es que esta cuestión funcione como taller, ya no como una exposición. ¿Cachai? Yo no estoy como exponiendo así. Como la idea es que hagamos un diálogo. Entonces, en el fondo, igual tengo varios temas que tratar, pero ustedes siéntanse súper libres como de interrumpir en el momento que sea, si tienen alguna duda o si quieren profundizar en algo, ya, porque son caletas de temas los que vamos a ver. Bueno, tampoco son tantos, pero son varias cositas chicas. Entonces voy a pasar por todo eso y voy a ir avanzando relativamente rápido para que después podamos dejar como un espacio a duda o por si quieren profundizar en alguno de los aspectos, porque hay muchos aspectos que yo voy a nombrar nomás, que tienen que ver sobre todo con el uso de lo verbal, en el sentido de lo no verbal, uso de voz, respiración, etcétera. Entonces ahí quiero detenerme un poquito porque son las cosas que en general no encontramos, porque son las cosas que es difícil leer, que es más fácil experienciarlas, ¿ya? Así que eso, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Igual ahí respóndame, porque si no me responden significa que no se escucha. ¿O? Todo bien, muchas gracias. Ya, Sí, ya, se ve bien bacán. Y veo, y se veo las escucha bien. manitos para arriba y ya, súper. Démosle entonces, pues miren, el objetivo del taller de hoy día ya es básicamente eh, entregarles consejos prácticos para realizar una presentación oral eficiente, ¿ya? Y ya sea presencial o virtual. Probablemente va a ser virtual, porque hay pocas presencialidades actualmente en la existencia, pero probablemente el próximo año van a poder como hacer algo presencial. Y bueno, igual esto tiene como un objetivo específico que yo me voy a centrar en lo que es la presentación de la memoria o la tesis. Presentación, defensa, pero igual esto es algo que les va a servir para una presentación de cualquier cosa, ¿ya? Aunque simplemente voy a especificar más lo que tiene que ver de la tesis, que tiene algunas especificidades, ¿ya? Entonces, dicho eso, comencemos nomás, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a centrarnos como en dos aspectos principalmente. Primero, en los elementos de la presentación oral, y estos elementos tienen que ver con la planificación, con la preparación del material de apoyo y con la exposición misma, ¿ya? Esta exposición misma que puede ser, que abarca distintos elementos, que son como lo verbal, que son las palabras, lo paraverbal, que es lo que acompaña a las palabras, como el volumen de voz, el ritmo, etcétera, y lo no verbal, que también acompaña a las palabras, pero no tiene que ver con las palabras, como por ejemplo los gestos, los movimientos, la cercanía, etcétera, ¿ya? Y después vamos como a centrar un poquito como en tips, así como, oye, fíjense en esto otro, que son como pequeños detalles que pueden no ser así tan fundamentales, pero que pueden marcar una diferencia muy importante o pueden hacer que nada funcione, ¿ya? Eso. Entonces, primero, planificación. Esto, en verdad, como que no es solamente para oral, esto le sirve para la escritura y para oral, pero si no lo tenemos, en verdad, nada resulta, porque es como la base. La base de una buena exposición es una buena planificación. Y para una buena planificación tienen que tener en cuenta la situación comunicativa, ¿ya? Es decir, como aparece ahí, como pueden ver en las columnas de la izquierda, tipo de texto, propósito comunicativo, destinatario, todas esas cositas. Entonces, en el fondo, ¿por qué? Porque todo esto me ayuda a tener claro cómo voy a exponer. Entonces, por ejemplo, primero tipo de texto. Es decir, a ver, ¿qué voy a exponer? En este caso estamos viendo la defensa de una tesis. Y la tesis tiene una estructura. ¿Cuál es la gracia que la tesis tenga una estructura? Que si ustedes tienen claro cómo van a exponer, pues probablemente van a partir con un resumen, después van a hablar de los objetivos, se fijan, y en el fondo, en general, la defensa de una tesis sigue la misma estructura de la tesis, pero en breve, pues en cortito, ¿ya? Porque en ese sentido, todo esto tiene, como pueden ver ahí la segunda, el segundo punto, tiene cuál es el propósito comunicativo, cuál es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, en la defensa de la tesis? Si alguien me puede decir, cachan, cachan, como para que se metan un poco. ¿Cuál es el objetivo de la defensa de la tesis? Como probar que se ha realizado, me imagino yo, mostrar una investigación nueva. Mostrar la eh, investigación, sí. Sí, pues, eso es cierto. Mostrar la investigación, como mostrar qué es lo que se hizo. Y en el fondo yo tengo que, para poder mostrarlo, tengo que dejarlo claro. ¿Se fijan? Entonces lo importante es que haya claridad. Mi propósito comunicativo es comunicar mi investigación, que alguien la conozca. Y para que ese objetivo se cumpla, yo tengo que pensar claramente en el punto que viene después, que es el destinatario. Es decir, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a evaluar? Ponte,
¿Quién lo escucha en la presentación de una tesis? Depende. A ¿Mm? veces las defensas son públicas. Exacto, a veces las defensas son públicas. Entonces ustedes tienen que igual pensar en todos esos factores. Porque por un lado, no sé, pues va a estar el profe guía, que es como el especialista que va a cachar todo lo que dicen, va a conocer toda su investigación, pero también van a haber profesores que no conocen todo, que la leyeron nomás y van a tener dudas. Y también, por ejemplo, puede haber gente que está de público. Entonces, una buena exposición va igual como tomar un poco todos esos factores para poder hacer partícipe a todos, para que quede claro para todos. Por supuesto, está la defensa de una tesis, es decir, una prueba. Por ende, siempre lo más importante es tener en cuenta quiénes son los profes que me están viendo. Yo tengo que tener claro, por ejemplo, si son de mi disciplina, si son de mi especialidad, porque eso me va a dejar en claro qué términos, por ejemplo, ocupar, hasta dónde profundizar, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Pasamos a lo siguiente, que es como el tema problema, es que de qué se trata, de qué es lo que voy a hablar. Porque yo tengo que saber de qué voy a hablar. Pues la tesis en general es como la solución de un problema. Se fijan como el llenado de un nicho que se llama, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta todas esas cositas, porque eso me ayuda a ordenarme. Y si me ordeno, voy a estar bien. Cuando en verdad, si no me hago estas preguntas antes, me ha salido una exposición desordenada. Y todo esto que nombré, como que se tiene que enmarcar. ¿Y en qué se enmarca? Por ejemplo, en la extensión. ¿Cuánto tiempo tengo? En general, en la presentación de las tesis les dan como 20 minutos. ¿Ya? Y es súper poquito para poner una tesis entera. Ustedes tienen que tener claro que no van a alcanzar a decir toda la tesis. Entonces ustedes tienen que seleccionar como cuál es el pilar estructural que da a entender cuál es la tesis de ustedes, porque eso va a dejar como ciertos vacíos. Es como, ya mira, de esto se trata. Y hay cosas que ustedes no van a poder profundizar. Pero la idea es que si ustedes seleccionan bien esa información, las preguntas de los profesores van a apuntar a eso en lo que no se profundizó. Entonces ustedes ya van a saber y pueden ahí tener como presentaciones como respuesta, porque hablan de un concepto que no profundizaron, porque no hay tiempo, pero probablemente es tan importante que les van a preguntar de eso y ustedes tienen lista su presentación, ponte, para contestar esa pregunta. O sea, entonces tienen como, van a tener el tiro un sondeo de cuáles son las preguntas que les pueden hacer. ¿Se fijan? Y ahí, bueno, preguntarse cuál es el soporte. Que bueno, puede ser presencial, puede ser videoconferencia, lo más posible en el mundo actual es que sea una videoconferencia. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener, si bien son como los mismos factores, porque es exponer frente a alguien, ocupar la voz, ocupar el cuerpo, igual hay algunas diferencias, obvio, entre lo presencial y lo virtual, que hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna duda general con esto? Interrúmpanme nomás si tienen alguna duda. Aparezcan, se hablen, no hay problema. La idea es que conversemos. Ya, entonces, primero, eh, o sea, segundo, preparación de materiales. No sé si se han dado cuenta, pero en verdad, cuando se habla de los materiales de la presentación del PowerPoint, por ejemplo, se habla de un material de apoyo. Y esa cuestión es súper importante, que es para apoyarse, ¿ya? No es para que sea la estructura base, no es para que sea lo más importante, al contrario, lo más importante son ustedes exponiendo. Lo otro es una base para que ustedes se apoyen, para que recuerden. O sea, es súper importante ahí marcar la diferencia entre el explicar y el leer. La idea es que ustedes expliquen su tesis, expliquen de lo que están hablando. ¿Ya? Eviten leer, eviten como poner textos y como leer lo que está ahí. Porque en verdad cualquier persona puede leer. Po. La idea es que cuando ustedes estén en una exposición, aprovechen que hay una interacción, que aprovechen la oralidad. Cuando uno está leyendo, en verdad como que la gente como que no se concentra tanto. Y si ustedes ponen un texto, por ejemplo, va a pasar que los que están viendo la presentación van a empezar a leer lo que está en el texto y ahí no van a estar como con toda la atención a lo que ustedes están diciendo, ustedes tienen que evitarlo. Por ende, el material de apoyo es una guía, como dice ahí entre paréntesis, ¿cierto? Es como una ayuda de memoria, es como un torpedo. Entonces ustedes ocupen solamente títulos, subtítulos, ¿cachai? No ocupen párrafos de texto, a menos que sea, no sé, una definición importante que ustedes tienen que leer exactamente cómo está, ya, ahí pónganla. Pero intenten solamente poner títulos, subtítulos, y ocúpenla, por supuesto, para poner los datos, para poner los gráficos, o para la bibliografía. Si ustedes tienen que nombrar, por ejemplo, algún texto de algún autor de algún año, no tiene sentido que se aprendan eso. Incluso ni siquiera tienen que decirlo de repente, sino que lo ponen. Y es como, ah, mira, ahí está la bibliografía de este libro, que ustedes pueden ver en tal lado de la pantalla, no tienen para qué leerlo entero, ¿se fijan? Entonces, así ocupan el soporte visual para apoyarse y para que eso les sume a lo que ustedes están haciendo y no le reste. Cuando ustedes ponen mucho texto, al final termina restándole porque la gente se distrae, ¿ya?
Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo quería hacer un comentario, Sí, por supuesto. pero es más que nada porque en general como que, a ver, en Buchef conozco mucha gente que uno no tiene como conocimiento de la paleta de colores, como los colores que no deberían ponerse en Sí, por presentaciones. supuesto. Y me pasa con los profes también. Todo el rato. Y también que hay que numerar las diapositivas, porque me ha pasado que, bueno, yo ayudo a amigos a revisar sus presentaciones de defensa antes de presentar, porque yo también estoy preparando la defensa ahora. Y no ponen los números de diapositivas. Y eso encuentro que es como algo tan básico, pero que en general no se menciona como en los feedback de plan común o algo así. A mí jamás me dijeron que había que numerar, la importancia de numerar la diapositiva. Y ponte, para ti, ¿cuál sería la importancia de numerar la diapositiva? O sea, por lo menos en eléctrica, yo soy eléctrica. Ahora me ha tocado presentar y cuando te hacen como comentarios, como, oye, en la diapositiva 14, el diagrama que pusiste está malo o explícame esta cuestión. Y en las defensas es muy importante eso porque cada diapositiva es súper distinta una de otra en general, porque claro, tienen contenido muy, muy concentrado. Entonces encuentro que es mega importante el saber numerar. En Bueno, verdad es una tontera, pero no, pero es que justamente esos pequeños detalles marcan una diferencia súper grande. De hecho, mira, más adelante, unas diapositivas más adelante, vamos a ver lo de los colores, por ejemplo. Diferenciar paletas de colores y cuestiones así. Y ahí, claro, uno tiene ciertas recomendaciones y también pasa que hay profesores, y ojo, recuerden que esta cuestión es una prueba. Y los profes, y algunos profes que tienen mañas con los colores, po. Así como, oh, me carga que ocupen esta mezcla de colores, por ejemplo, o me gusta mucho esta mezcla de colores. Y a veces ustedes no están de acuerdo, o qué sé yo, pero son cosas que vale que tener en cuenta, porque al final esto es una prueba y el profe te va a evaluar, entonces de repente hay que ceder nomás en ciertas cosas porque, filo, después salimos y listo, ¿cachai? Pero tenéis mucha razón, mucha razón. Vamos a pasar por estos detalles. De hecho, eso tiene que ver con la composición, po. ¿Quién me estaba hablando? No caché el nombre. Daniela. Ya, buena, Dani Lazo, ¿no? Ya, bueno, como decía la Dani, ¿cachai? Eso tiene que ver mucho que ver con la composición. Y en ese sentido, el texto también tiene que ver con la composición. Entonces, la cantidad de información que yo pongo tiene directa relación con eso. Entonces, por ejemplo, ¡pum! Una diapositiva como esta, ¿la ven? Que es como, ¡guau! Caleta de texto, así como que yo la veo y me marea. Y si yo estoy hablando, probablemente mucha gente se va a poner a leer eso que está ahí. Entonces eso automáticamente como que distrae. O incluso yo mismo me puedo poner a leer y eso no tiene sentido. Yo puedo tomar esta misma información, por ejemplo, y trasladarla como a eso. Es la misma información, ¿cachai? Yo tomé cada párrafo y cada párrafo tiene una idea. Si los párrafos son ideas. Entonces, el primero era como hablar del diseño funcional y después, por ejemplo, los otros párrafos, cada uno habla de cada tipo de bicicleta, por ejemplo. Y ahí están, ¿cachai? Entonces, título y subtítulo. Al toque se ve mucho más limpio, mucho más agradable y la gente no se distrae. Entonces, tenemos como un orden espacial del contenido que yo complemento con mi habla. ¿Se fijan? Entonces, eso, como que es un material de apoyo, no un material como de ruido. ¿Se fijan? Bueno, acá, ponte en esta misma diapositiva, no sé si hay algo, por ejemplo, que a ustedes igual les moleste, por ejemplo. ¿O creen que está así perfecto? Yo lo encuentro fea. Y esa mancha de abajo, como esa mancha blanca abajo a la derecha, encuentro que mete ruido, como que hace que se borre como el texto del final, ¿se fijan? Pero bueno, eso Sí, son pero la información también te permite armar un esquema, algo que sea exacto. más visualmente, que transmita mejor las ideas, que el diseño funcional se segrega por ejemplo, cuatro condiciones características y visualmente tú ya lo asocias a cuatro características. Exacto, sí. Y eso es bacán. Como que usan los esquemas. Porque la gracia del material de apoyo es justamente lo visual. ¿Se fijan? Entonces, como que acá los textos no suman. ¿Qué suman? Suman los esquemas, suman la visualidad. Ustedes van a estar exponiendo oralmente y mostrando algo. Entonces, ya que están mostrando algo, ocupen las imágenes, ocupen los esquemas. Bacán, muy buena acotación. Y dicho eso, tenemos lo que estaba diciendo, lo que habían dicho recién, que es lo de los colores. Esto es un ejemplo de distintas paletas de colores que se pueden ocupar. Y como ustedes pueden ver, hay algunas que no se pueden ver así, no sé, aquí como la de arriba,
la tercera de arriba, de izquierda a derecha, esa como blanca con amarillo, olvídalo, no se ve nada. O no sé, justo la de la esquina de más abajo, como de un verde lima, así, con celeste, como que, no sé, está al borde de la epilepsia, así. Como que molesta, po. De hecho, no sé si ustedes se fijan, pero si miran los cuadraditos, ¿han cachado cuando uno pone hartos cuadraditos en una malla y ve como puntitos negros entre medio? ¿No les pasa eso? Sí. Aparece como un punto negro en los vértices de los cuadraditos, que es como un ruido visual, po, ¿cachai? Sí, Entonces, lo otro que hay que tener en consideración, Sebastián, con los colores es que, además de que permita facilitar el poder verlo, es que los colores representan algunas condiciones, como por ejemplo un rojo con amarillo representa peligro o alerta, y son características que de repente no tienen relación con lo que uno está presentando. exacto, sí, eso es súper fundamental, hay toda una simbología que tiene que ver con los colores. Y tal como dices tú, en el fondo, ustedes pueden hacer otras cosas, o sea, pueden irse súper en la profunda porque uno puede investigar los símbolos de los colores, pero hay cosas súper claras que tienen que ver con la libre asociación. O sea, nosotros siempre asociamos, por ejemplo, el negro al peligro. ¿Se fijan? Entonces, eso dice algo. Y ustedes incluso, dependiendo cómo ordenen el diseño, pueden contradecirse por poner una información de cierta forma y poner el color de otro tipo de color. ¿Se fijan? No van a poder, por ejemplo, transmitir tranquilidad utilizando un rojo. ¿Se fijan? Entonces son detalles que es importante tenerlos en cuenta. ¿Ya? ¿Tienen algún material así como que muestre la psicología o la simbología de los colores? Solo por Aquí, preguntar. sí, mira, hay varios, mira, si tú lo googleas como en internet, hay muchos, ¿ya? Pero yo también tengo material que te puedo mandar, no lo tengo aquí a mano, tengo que como que buscarlo en la carpeta, pero hay harto material simbólico que tiene que ver, hay unos trabajos interesantes que tienen que ver sobre todo con el trabajo de la publicidad, por ejemplo, ahí se nota harto, porque la publicidad ocupa los colores para convencer, para persuadir y para transmitir información. Entonces, esas mismas estrategias uno las puede utilizar en la presentación. Y Y te puedo otra mandar, cosita, ¿Mm? un aporte, Sí, dale, bacana, que muerte, si porfa. uno quiere saber como los colores que no deben ir juntos, lo que yo he hecho es como buscar la paleta cromática y los que están opuestos jamás usarlos juntos. Claro. Sí, sí, tal cual. Y probar también nomás. Como que cuando, por ejemplo, este mismo ejemplo es muy como que no es teórico lo que yo les pongo acá, sino que es visual. ¿Cachai? Como que yo agarré distintos colores que mezclé nomás. Para que se vea. Y uno ve el tiro si se ve cómodo o incómodo. ¿Y qué Onda, color tú recomiendas para una tesis en general? ¿Qué ya. colores son los más aceptables? Ahí, en general, pasan dos cosas. Primero hay que ocupar colores suaves. ¿Ya? Eso es como dentro de la teórica básica. Colores suaves sin que tengan contrastes fuertes. Porque, por ejemplo, siempre se habla de que los contrastes fuertes son buenos para llamar la atención. Pero si ustedes miran ahí, por ejemplo, arriba, está ese amarillo con azul, que es como uno de los clásicos como contrastes de colores que hacen que una idea quede clara porque llama mucho la atención. No obstante, es demasiado brillante y molesta a la vista, encuentro yo. Entonces, yo siempre, por ejemplo, recomiendo que jueguen con tonos de colores relativamente pasteles, porque son todos suaves. Entonces tienen como colores pasteles y ocupan como colores oscuros, como negros o como matices oscuros de los azules, los azules, azul rey o el burdeo, como para las letras, porque son oscuras, por ende se van a ver bien, contrastado con un fondo claro de algún tono pastel. Que en el fondo eso permite como que las cosas se vean, ¿ya? Ahora, por supuesto, todo esto es súper relativo porque depende de todo el diseño que yo haga. Y me he encontrado con exposiciones donde hay profesores que dicen así como, no, este color no me gusta. Y es como, ¿por qué? Porque no le gusta, ¿no? Pues, ¿cachai? Y ahí uno nada le hace caso nomás, pues en el fondo es una prueba, así la cuestión y chao. Pero eso, bueno, es como una paleta la que recomiendo más que otra cosa. Tonos oscuros para las letras y tonos claros pasteles para los fondos, en general. Por ejemplo, acá, pues, yo tengo como un color así como un naranjo, café, y las letras las ocupo todas como unos burdeos y unos negros. A mí me gusta harto esa mezcla, pero depende de los gustos también. Y yo creo que es una mezcla agradable.
El fondo negro no es recomendable. Fondo negro y letra clara. No, porque el fondo negro con letra clara, si tú ves ahí, por ejemplo, está en la segunda fila, tercera columna de izquierda a derecha, está un negro con un fondo blanco, por ejemplo. Y el problema del fondo negro es que hace que las cosas que uno pone brillen mucho y termina molestando, porque nosotros en general estamos acostumbrados a lo contrario, a trabajar con fondos claros y letras negras. Y uno hacer ese trabajo de contraste hace que la gente que lo ve, como por costumbre, no le guste, porque incomoda. ¿Cachai? Entonces ahí en el fondo estáis como yendo en contra de la costumbre de la gente y eso va a hacer que moleste. ¿Cachai? Sí, es que a mí me está molestando un poco el blanco, lo encuentro el fondo muy chillón, entonces Sí. pues, también el contraste opuesto, como negro y letra blanca o letra clara. Ahí lo que te recomiendo es que juguís con el blanco, que no sea blanco, no ocupé el blanco, ocupa un tono más pastel, pasa el blanco a crema o tírale como un color medio mostaza, ¿cachai? Porque el blanco efectivamente molesta porque es demasiado chillón. Entonces, pero pasárselo al contrario es jugar lo mismo, estáis jugando en lo opuesto. No tenéis que jugar con lo opuesto, tenéis que matizar. ¿Cachai? Ya. Entonces, por ejemplo, un celeste agua, ¿cachai? Por eso siempre recomiendo los pasteles claros, porque los colores muy claros son muy chillones. En cambio, siempre estos filtros pasteles como que son más agradables, como que la vista se descansa mucho más. Entonces, claro pastel con un oscuro, que da un contraste que permite ver, pero sin vibrar en esa mezcla, ¿cachai? ¿Sí? ¿Está ese sentido? Sí. Ya, Gracias. ahora. Eso, pues. No sé si hay alguna duda más, algún comentario. Igual siempre podemos volver a esto, no se preocupen. Porque además está el tipo de la tipografía. ¿Qué letra tenemos que jugar? Y aquí hay un ejemplo, hay 2 columnas de como las letras como más aceptables a la izquierda y las letras menos aceptables a la derecha. Que en el fondo la idea es que la letra sea una letra, que transmite información, que la letra no sea un dibujo, porque distrae. Entonces, hay letras que son más aceptables en un sentido que son las letras más formales. Como por ejemplo, ahí están la Tahoma, la Times, la Arial. Y de hecho, para una presentación se recomienda que ocupen letras sin serif, no con serif. No sé si les suena cuando hablan de serif o sin serif. ¿No? ¿No han escuchado alguna vez? ¿Serif? Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo llaman? ¿Mitad? Sí, las puntitas. Más o menos. Sí, sí. Hay cachado cuando, por ejemplo, la Times tiene como unas líneas en las puntitas. Esas son las serifs. Todas las serifs son las letras que tienen como en las puntas, tienen como detalles. Como la Times, como la Book Antigua, la Century que están ahí, que en este caso son letras que igual son clásicas y se ocupan igual, pero para una presentación es más recomendable ocuparlas sin serif. Como ponte, mi presentación está en Calibri, a mí me encanta la Calibri para todo tipo de presentaciones porque es limpia y clara. ¿Sí? La Times, si bien se ocupa harto, por ejemplo, para los textos, en una presentación no queda muy bien porque como es serif, tiene muchos detalles. Y en la presentación yo intento buscar como la claridad visual. Entonces una serif, la Times no necesariamente es la más clara visualmente, aunque tiene la elegancia suficiente para estar en un texto. Eso, ¿se entiende? Es como eso, es un criterio nomás. Entonces, evidentemente, hay muchas más fuentes de las que yo puse acá, pero lo importante es que tengan claro ese criterio, que intenten buscar como la claridad, ¿ya? El no llenar de cosas. Entonces, no sé, pues la matiz que está ahí a la derecha es como súper molesta, o la curls ni se lee, ¿no? ¿Se fijan? Porque tiene muchas vueltitas, muchos detallitos, todas esas decoraciones al final lo que hacen es que distraen. ¿Se fijan? Los fondos. Los fondos tienen que ser relativamente claros. Por ejemplo, miren este fondo, ¿qué les parece? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se ve la información, no se ve la información? No, distrae y confunde y se pierde el gráfico en los colores del fondo. Exacto. Está terrible mal hecho. Eso es, ¿cierto? Porque se pierde, tal como dices tú, se pierde el gráfico. ¿Se fijan? Y además, si se fijan, el gráfico tiene muchos colores que se mezclan y hay una imagen súper clara atrás. Entonces, como que no hay contraste, sino que se pierde la información. Yo puedo ocupar algo mucho más limpio, limpieza y claridad. Como que, bueno, aquí está en blanco como para exagerar, ¿cierto? Pero pueden ocupar un tono pastel y si le quieren poner dibujitos, algo, ocupen los bordes, o ocupen imágenes como como transparencias,
para que no metan ruido y se pueda ver un contraste. Yo puedo poner el mismo gráfico confuso, como lleno de líneas, por ejemplo, que este gráfico igual está recargado, pero igual se ve, porque el fondo lo permite. ¿Se fijan? En este caso, claro, yo tengo 6 factores acá, que yo creo que es excesivo, son muchas líneas mezcladas, ¿ya? Pero, ¿por qué lo pongo igual? Porque la gracia es que justamente, como tenemos un fondo que es limpio y que es claro, igual permite ver. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo importante. Cuando pongan gráficos, diseñenlos bien para que se vean. No recarguen de cosas. Estamos apuntando siempre a la simpleza, no al recargar. ¿Ya? Y preparación de materiales, que es lo que decía F. Subiare. ¿De qué es esa F? ¿De Fernando, por ejemplo? No, de Fabián. Fabián, ya, es lo que decía el Sí. Fabián. Ya. Que no, a veces no. El Fabián decía que justamente ocupen gráficos y que ocupen esquemas, y eso es fundamental. ¿Ya? Es lo que sirve para explicar mejor. Aprovechen que tienen ese material de apoyo. Tienen, por ejemplo, tablas, desde APA, siempre dividen entre tablas y figuras, ¿cierto? Las tablas son las tablas, ¿cierto? Que esta es la típica tabla como en formato APA, que de hecho en el formato APA tiene solo las líneas horizontales. Si ustedes pueden ocupar una tabla, ¿ya? O pueden ocupar figuras. Y dentro de figuras que tenemos los gráficos, los esquemas, gráficos de barra, de torta, imágenes, todas esas cosas, utilícenlas, ¿ya? Está súper bien dicho lo que decíamos al principio. O sea, si puedo presentar una información y en vez de ponerlo en un texto, lo puedo poner en un gráfico siempre va a quedar mejor, o sea, o en un esquema. Porque los esquemas establecen relaciones espaciales y esas son relaciones lógicas, por ende permite verlo mucho mejor, ¿ya? De hecho, en el uso de las tablas, poner la tabla así como está acá, en verdad no aporta tanto. Tengan ojo con eso, porque en el fondo, ¿de qué me sirve ver toda la tabla? Yo no voy a leer toda la tabla. Sirve para mostrarla, pero yo en verdad lo que quiero mostrar es cierta parte dentro de esa tabla. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, ¿se ve la flechita cuando la muevo arriba? ¿Sí? Como Sí. para mostrarles cosas, ya. Entonces, ya, qué bueno que se vea, porque eso le quería mostrar, que la flechita sirve para mostrar cosas. Entonces, como si vemos, por ejemplo, en la segunda columna el género masculino y marcan, o incluso pueden destacarla, tirarle un cuadrado negro, un cuadrado rojo, por ejemplo, que destaque alrededor, ya, para destacar una información. Entonces, si ustedes van a poner una tabla, destaquen, utilicen estrategias para destacar la información que quieren destacar de la tabla, porque probablemente no se van a referir a toda la información, sino que a cierto aspecto de ella. ¿Ya? Justamente para no distraer. Tengo, disculpe, una consulta, Sí. Sebastián. Aquí generalmente creo que la información que más es prescindible, independientemente del tipo de tema, ¿no? Y si quería presentar datos estadísticos, destaca más el porcentaje, creo, ¿no? La representación porcentual que el mismo dato absoluto. Sí, puede ser, sí, pero eso va a variar mucho de lo que yo quiero, depende de mi objetivo, claramente. Digamos, por lo que si yo quisiera, digamos, proyectar esa tabla, por ejemplo, que está presentando, para hacerlo de manera, digamos, más concisa, ¿no? Para que se presenten mejor los números y sea más visible frente al público que quiero justamente exponer. Recomendaría en todo caso dejarlo igual con esas dos variables, o sea, tanto términos absolutos y porcentuales, o podría inclusive yo reducirlo más a una apreciación de mi punto de vista No, X. reducirlo más. Si puedes reducirlo más, lo mejor es siempre reducirlo. Como que menos es más acá. Como que si Y una consulta más. ¿Mm? Sí, disculpe, y para todo tabla, gráfico o mapa, por ejemplo, tiene que tener toda una fuente, ¿no? En presentaciones. Sí, pongan la fuente. Ahora, sí, pónganla, la pueden poner abajito y esa es la gracia del material de apoyo, no tienen que como que decirla, sino con que la agreguen en un tamaño como para que se vea. Abajito está todo perfecto. Siempre se van a poner citas, si van a poner, en el fondo, todo tiene que estar bien referenciado. Las referencias siempre son fundamentales en las presentaciones y en los textos. Y ahí la gracia de un material de apoyo es que ustedes lo ponen abajito y pueden poner la cita completa y no va a meter tanto ruido, porque no tienen para qué leerla, sino que tiene que estar ahí nomás. Correcto, gracias. Eso. Y siguiendo esta misma lógica, tenemos imágenes, tenemos iconos. Entonces, ustedes esto es una presentación, por lo tanto, ustedes tienen que pensar visualmente. Entonces, no sé, si van a hablar de, no sé, las temperaturas promedio en tal lugar, en vez de poner temperatura promedio, pueden poner, no sé, un termómetro, ¿cachai? O si van a hablar como paga, si, no sé, van a hacer un esquema donde, no sé, un proceso tiene que pasar por
tantas fábricas, por ejemplo, en vez de poner fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, pueden poner un icono que tenga una fábrica. Y eso es mucho más amigable. ¿Se fijan? Porque el apoyo es visual. El texto lo están entregando ustedes. Ustedes están completando esa información. Entonces, utilicen este tipo de cosas porque van a hacer que la presentación sea más agradable, más bonita. ¿Ya? Ahí, bueno, ustedes pueden mismo buscar en internet. Hay muchas páginas que entregan imágenes gratis. O si ustedes, por ejemplo, quieren alguno de estos logos, pueden en Google ponen así como, no sé, gotas PNG, y les van a aparecer los PNG, que son las transparencias, que ustedes las pegan y no tienen un cuadradito alrededor, sino que aparecen así como limpiecitas, ¿ya? Y hace que sea una presentación más bonita. ¿Alguna duda con eso? Porque vamos a pasar al siguiente tema. Igual siempre vamos a volver a esos temas, así que no se preocupen. Podemos hacer más preguntas al final y volver a los otros temas y etcétera. Pero ahora vamos a pasar al tercer y último tema, antes de los tips, que es la exposición, ¿ya? Y aquí vamos a ver lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal. Como les decía, que es como palabras, lo que acompaña a las palabras y lo que no son palabras, pero acompaña al discurso. Y en ese sentido, esto yo creo que es una de las cosas que menos conocen en general, ya, porque es lo que menos se ve, porque tiene que ver, a ver, primero, las palabras, ¿ya? Primero tienen que ustedes pensar en el contexto, tal como pensábamos al principio, en la planificación, pregúntense, ¿a quién le hablan? Y cuando yo me pregunto, ¿a quién le hablo en una defensa de tesis, cierto? Estamos hablando de que estamos en una situación formal, hablando con el profe. Por ende hay que ocupar lenguaje formal, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora cuando estoy en el taller, yo no estoy hablando en un lenguaje completamente formal. Ocupo modismos chilenos, de hecho, y eso es porque creo que esto es un taller. Entonces, hay que bajar el nivel de formalidad para que entremos como en una conversación distendida. Entonces, a propósito, ocupo otras palabras que no son parte, que no estarían admisibles dentro de lo que es una defensa de una tesis. Por ejemplo, una defensa de una tesis tú no vayas a decir como cachai, o vayas a decir que eso está bacán, porque es formal. Pero esta es una instancia no formal, por ejemplo, porque es un taller. Y en ese sentido también ustedes tienen que ocupar un léxico técnico. Si ustedes van a estar exponiendo sobre un tema en específico, hay ciertas palabras. La gracia del léxico técnico es que me permite explicar mejor las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el léxico técnico? Hay un equilibrio. Cuando me permite explicar mejor las cosas, estamos bien. Pero a veces, por querer ocupar mucho léxico técnico, al final lo que termino haciendo es como dificultando la comprensión. Porque lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Entonces, que el léxico técnico, que el uso de las palabras sea una ayuda, no un obstáculo. ¿Ya? Entonces no es que tengan que quebrarse la cabeza para ocupar como puras palabras complicadas, no se compliquen la vida. La gracia del léxico técnico es que les facilite la vida, no que se la complique. Porque aquí lo importante es que la idea quede clara, no que suene bacán. ¿Se entiende? Entonces en ese sentido estamos trabajando en pos de la, como dice acá, ¿cierto? La comodidad, la fluidez y el ritmo. Y cuando hablamos del ritmo, entramos a este factor que es el paraverbal. Porque el ritmo, cuando yo les digo ritmo, ¿a qué les suena esa palabra? ¿De dónde viene el ritmo? ¿O la música? De la música, po. De la música viene el ritmo y las palabras son musicales. Po. Nosotros tenemos un tono, nosotros tenemos una cadencia. La gente habla con ritmo. De hecho, claramente, acá ya hemos escuchado que hay gente, ¿cierto?, que no somos todos chilenos acá, y cada país tiene su cantadito. Po. De hecho, el mismo Chile, ¿cierto?, en Santiago o en el sur hablan distinto. Tienen un cantadito, tienen un ritmo. Las palabras son musicales. Entonces, hay que tener un ritmo cómodo. Y como yo defino un ritmo cómodo, no es que hayan ritmos mejores que otros, no es que haya gente que hable mejor que otra por hablar cantadito o no, sino que lo importante es que haya claridad. Y en ese sentido hay que fijarse en cosas, como por ejemplo la articulación. Lo importante de la articulación es que se entienda. Es decir, tengo que mover bien los labios, ¿cierto? Abrir bien la boca. Como que si yo estoy hablando así todo el rato, a veces como que no se entiende. O si exagero demasiado, se puede ver muy extraño y al final me distrae. Entonces hay que ser normal. Ya es como extra cotidiano igual, porque igual tengo que intentar que se entienda todo, pero sin exagerar, porque exagerar puede jugar en contra. Como que es como lo que pasa, por ejemplo, con la sobrecorrección de las S a veces. Yo puedo decir, solo saco las soluciones. Y esas S así súper remarcadas, a veces puede sonar incómodo. O te puede parecer incómodo. ¿Sabes? ¿Me queréis decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, justamente es algo bastante interesante lo que menciona en este punto, porque bueno, yo soy de Ecuador
Y yo me acuerdo que pues siempre tenía el problema de cuando hacía las exposiciones, como mi forma de hablar es distinta, obviamente, a los chilenos, es como que es en un solo tono, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que más amigable, digamos, o sea, no sabría decirlo, pero me acuerdo que en las exposiciones alguna vez me dijeron que debía como hacer variaciones de voz porque como nuestra forma de hablar es distinta, como que es un poco más suave, entonces como que tiende a ser monótono. Entonces, no sé si hay alguna técnica para ver ello o para mejorar ello. Ya, sí, hay varias técnicas. De partida, yo creo que eso de la monotonía no tiene que ver con Ecuador, ¿ya? Como que podemos encontrar gente monótona y plana en Chile, en Ecuador, en cualquier lado. Sí, eso es más como de las personas, ¿ya? Y de cómo las personas sienten la monotonía. Entonces, pero tenéis razón, en el fondo lo que yo tengo que intentar hacer en una exposición es evitar la monotonía. Y para eso tengo que jugar con el ritmo. Hay varias técnicas, podemos trabajarlo porque también depende mucho de cómo tú vas entregando la información, ¿ya? Pero la gracia está en las pausas y la entonación de la voz. Marcar bien las preguntas. ¿Estoy preguntando? O exclamar de repente, ¿cierto? O el parar. Como que a veces en las exposiciones, como siento que me tengo que apurar, entonces hablo sin parar todo el rato y no marco ninguna detención y estoy hablando todo el tiempo porque creo que tengo que rellenar, y no solo porque tengo que rellenar, sino porque además tengo que seguir avanzando para poder terminar rápido. Y cuando no hago ni una pausa, se vuelve monótono. Entonces no le tengan miedo a los silencios y marcar las diferencias. Podemos hacer un ejercicio más adelante, por ejemplo, que es como en el habla se marcan las diferencias del uso de los puntos y de las comas. Y eso ayuda un montón para darle fluidez, ¿ya? Pero justamente, Betsabeth, la gracia de una exposición oral es que si yo tengo, por ejemplo, un material de apoyo, eso me permite ir jugando. Y cuando yo voy mostrando una cosa, mostrando otra, y tengo clara la diferencia entre cada idea, eso me hace parar o variar. Y esas variaciones son las que le van dando dinamismo a la exposición, ¿ya? Voy a pasar ahora. Excelente, muchas gracias. Igual, si tú quieres trabajarlo, por ejemplo, puedes después pedir una tutoría armadillo y puedes, no sé, si tienes que exponer algo, lo presentas y lo vamos trabajando y podemos así como entrar como al detalle personal. Así como, pero es que mira, aquí podéis mover las manos así, o mira, tú cuando hablas ocupas tal tono, juega con tal otro tono, ¿cachai? Como que podemos verlo, podemos trabajarlo así como personalmente, así que queda eso ahí por si queréis verlo, ¿ya? Entonces, dicho esto, ejercicios. Aquí llega el momento ridículo, porque en el fondo hay varias cosas que se pueden hacer. Se los voy a nombrar nomás a la rápida, porque igual queda poco tiempo, porque hemos ido conversando harto, pero en el fondo, para poder presentar una presentación, esto igual que cuando uno hace ejercicio. Si tú vayas a jugar un partido, tenéis que calentar antes. Y la boca también se calienta para exponer, pues. Entonces hay muchos ejercicios de conciencia bucal para trabajar la articulación y para poder como soltar el habla. Por ejemplo, acá, ejercicios de conciencia bucal, ponte lengua en la boca, como mover la lengua por la boca, es un calentamiento. Mover los labios para que no se me tensen, ¿cierto? Para que no se me cansen, como sonrisa beso, ¿cierto? Pueden repetirlo ustedes, pueden poner las cámaras para sentirse tan ridículos como yo también, pero esos ejercicios sirven, ¿ya? Son ejercicios que hacen los cantantes o los actores. Soltar la boca, ¿ya? Soltar la boca para no turbirme. Entonces, ponte, hacerla vibrar los labios, como con un sonido de B. O trabajar las consonantes, que es el segundo. Y el tercero es el típico de las guaguas, ¿cierto? Para soltar. Creo que no tiré nada de... No manché la cámara. Ya. ¿Se entiende? Son ejercicios para soltar. ¿Se fijan? Y si ustedes, por ejemplo, tienen problemas con la articulación, hay gente que no se le entiende lo que dice, pueden hacer ejercicios como leer, por ejemplo, con el lápiz en la boca. Si ustedes hablan así, tienen que exagerar.
Y eso hace que los músculos de la boca se ejerciten para después tener una mejor articulación. ¿Se entendió lo que dije? No. Sí. Sí, ¿no? Ya, un No. poco, a veces. Pero ese ejercicio como de hablar con el lápiz en la boca, que claro, el desafío va a ser que se entienda, ¿ya? Ahí va a depender de cuán adentro me meta el lápiz. Pero lo que estaba diciendo es que en el fondo eso hace trabajo de músculos, trabajo de articulación de músculos. Entonces después cuando yo me saco el lápiz, he trabajado más mis músculos y me sirve para trabajar si es que a mí me cuesta articular o me cuesta como mover bien la boca y la gente no me entiende. Hay gente que le pasa eso, ¿ya? Y el otro ejercicio es hacer lectura atenta, como poniendo énfasis en el ritmo de la puntuación. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando uno lee, como que la coma, como que sube el tono de voz, y el punto como que baja el tono de voz. Entonces yo digo, por ejemplo, acá en la última línea de este texto, donde dice lectura atenta, es como lectura atenta, haciendo énfasis en el ritmo que entrega la puntuación. Atenta, puntuación. Así son los puntos y las comas. No sé si han cachado como los cuentacuentos leen cuentos. Na, 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 na. ¿Cachai? Entonces, ese es un ejercicio súper bueno para practicar esos cambios de entonación. Y de hecho, cuando ustedes escriban textos, el leer el texto y exagerar eso leyendo en voz alta sirve mucho para corregir coherencia y cohesión. ¿Ya? Lo paraverbal, el volumen, la proyección de la voz, el ritmo, la entonación y las pausas, que son todo esto que hemos estado diciendo ahora, tienen un correlato súper importante en la respiración. Es súper importante respirar bien. Y ahí, no sé si cachan lo que es la respiración abdominal. ¿Habían escuchado eso? Sí, que utilizan ¿Como los respirar con cantantes la que guata? viene del diafragma o algo así. Eso, el Sí. diafragma, sí, justamente, porque en verdad nosotros como que estamos acostumbrados por un problema como educativo, que muchas veces nos hablan que con los pulmones, como los pulmones están acá, uno cuando respira hace como... Pero esa subida de hombro en verdad no toma oxígeno, porque el oxígeno va a cabo. O sea, cuando yo respiro, en verdad el diafragma baja y los pulmones se expanden hacia abajo, pues si acá están las costillas, pues los pulmones cuando se expanden, la guata es la que se infla, entonces como... Ese ejercicio es un ejercicio que permite llenar los pulmones de aire, realmente. Porque los pulmones se llenan de aire cuando el diafragma baja para como darle espacio, para que bajar los órganos y que el pulmón tenga el espacio para abrirse. Po. Y eso me permite respirar bien, ¿para qué? Para que después cuando yo hable, que no les voy a enseñar a hacer ahora porque es imposible aprenderlo en 2 minutos, pero en el fondo la idea es que cuando ustedes hablen, el aire y la voz venga del estómago, no de la garganta. Que es la diferencia de hablar desde la garganta, que ustedes se cansan, o hablar desde adentro, desde los pulmones, desde el estómago, que la proyección cambia caleta. Y eso es un ejercicio, bueno, si hacen clase, eso es fundamental, porque si hablan de la garganta van a hacer pedazos las cuerdas vocales, pero si hablan del estómago, van a proyectar una voz mucho más sólida y se van a cansar menos. ¿Ya? Entonces, los ejercicios de respiración son importantes. Yo se los dejo como para que piensen en que es algo que se puede trabajar. No lo van a aprender a hacer ahora. Pero la conciencia ya ponte, todos los días de repente pueden hacer ejercicios de respiración y intentar hacer consciente esta respiración desde esta respiración abdominal. Ya como que cuando se hacen yoga, por ejemplo, también se hace harto, que es como que cuando expiran, cuando botan el aire, como que el ombligo intente tocar la columna y después sacar el ombligo todo lo posible cuando inspiran. ¿Ya? Entonces pueden hacer ejercicios, ponte a inflar un globo, ¿ya? Onda, aspirar, y después cuando inflen el globo, de una pura patada, hasta donde lleguen. Y si ustedes van ejercitando, cada vez van a poder, de una pura soplada, inflar más el globo. O soplar un lápiz. No sé, pues si tienen un lápiz Bic, han cachado que los lápiz Bic se pueden desarmar y queda el puro tubito de plástico. Entonces ustedes toman la respiración y la botan por ese lápiz y lo que hace eso es que las van botando de a poquito. Como la van botando de a poquito, están ejercitando el control de la respiración. Y ejercitar el control de la respiración les va a servir para poder, por ejemplo, decir en voz alta un enunciado largo sin que se le acabe la respiración. Y después eso lo juntan todo y pasan como a los ejercicios de proyección de la voz. Que aquí, por ejemplo, aquí están estos dos. No sé si los conocían. El primero se llama el repollito. Que tiene que ver con proyectar vocales y proyectar como el aire, como
Ejercitación. O ver si son capaces, no sé si puedan, de toda esta como hilación de sílabas que está acá, decirlo de una pura pata. Como ta, so, mi, cha, do, le, ro, su, fa, re, go, ji, ka. Y ahí están ejercitando articulación, están ejercitando la utilización de la mezcla de consonantes con vocales y el aire. ¿Se fijan? Todo eso les sirve como para mejorar su habla en una exposición. ¿Ya? Y bueno, a eso se le suman detalles chicos, si es que están, por ejemplo, en una videollamada. Ponte, en este caso yo estoy hablando con un audífono, entonces tengo el micrófono acá, po. Pero de repente si no están con audífono, tienen que fijarse dónde está el micrófono del computador, porque a veces de repente hablar para el lado hace que no se escuchen. Como que hay micrófonos que tienen distintas calidades y a veces ustedes, por ejemplo, si están de frente al computador se escucha súper bien, pero se mueven un poquito y se deja de escuchar al tiro. Y esas variaciones evidentemente van a afectar la calidad de su exposición. ¿Ya? Y también tenemos lo no verbal, que lo no verbal tiene que ver con lo proxémico y lo kinésico, que ya puede ser presencial o virtual, siempre va a importar. Ponte, si están en una exposición presencial, el moverse dentro del escenario, como cambiarse de un lado al otro, ¿cierto? Y en lo virtual, el aparecer en pantalla, ¿cierto? Mover las manos, o sea, piensen que la gracia de la oralidad es que nosotros tenemos más herramientas que las palabras. Como que puedo explicar mejor si utilizo mi cuerpo para explicar. Ayuda a que las cosas sean más claras y ayuda incluso a evitar malos entendidos. ¿Ya? En ese sentido, bueno, en lo virtual ustedes pueden ocupar, ¿cierto? Muchas plataformas, en general se ocupa el Zoom, ¿ya? Pero es importante que tengan claro que en el Zoom tienen distintos recursos, ¿ya? Ustedes pueden compartir pantalla para mostrar algo, tienen el modo galería. Yo les súper recomiendo que utilicen siempre el modo galería. Ponte, yo ahora bueno, no los veo porque tienen las pantallas apagadas, pero ponte, cuando estén haciendo la defensa de la tesis, los profes en general tienen la pantalla prendida. Entonces ustedes toman eso, lo ponen en modo galería, lo ponen en una esquinita o arriba, ¿ya? De hecho, lo que les recomiendo, caleta, es que lo pongan arriba. Ponte, si tienen la cámara del computador en la parte de arriba del computador, y ustedes ponen la línea con, por ejemplo, los 4 profesores guías que aparecen en las pantallitas, la ponen abajo de esa cámara, ustedes van a poder mirar y mirarlos a ellos y mirar como la pantalla, porque ponte, si ustedes los tienen abajo y ponte los miran a ellos y están en una esquina, van a estar todo el rato hablando así y se ve súper extraño cuando no miran la pantalla. O sea, cuando no miran la cámara. Siempre lo más cómodo es mirar la cámara. Entonces un buen ejercicio para mirar la cámara es poner como las ventanitas de la gente abajo de la cámara, porque están en la misma línea, entonces hace que la comunicación parezca un poquito más real. ¿Ya? También vi gente de los que se conectaron hace poquito, por ejemplo, que tenían fondos virtuales atrás, porque dependiendo mucho de dónde estén, la idea es buscar un fondo que sea cómodo para la visualidad. Y con eso entramos a los distintos tips, ¿ya? Porque tienen que ver con eso, con esas pequeñas cositas que hay que fijarse cuando estoy exponiendo y cuando estoy exponiendo en la defensa de una tesis. Como por ejemplo, es ideal buscar un espacio que no tenga ruido ambiente. Si estoy, por ejemplo, si vivo cerca de una calle ancha, o sea, una calle grande donde pasen muchas micros, pues, van a tener que cerrar la ventana, ¿cierto? Si de repente hay un espacio muy grande que tenga eco, fijarse que no rebote tanto, buscar tener luz natural, principalmente, porque la luz natural es la más cómoda, y que no sea luz como que no tener una luz atrás, porque si yo me pongo así, por ejemplo, ahí hay un foco, y esa cuestión va a molestar caleta. Y si estoy en una ventana donde tengo el sol atrás y tengo la ventana atrás, va a brillar un montón y yo me voy a ver como una silueta. Eso tampoco es como recomendable. Entonces busquen como el equilibrio de la visualidad, ¿ya? La idea es tener como una luz natural y balanceada. Si de repente a lo mejor tienen que poner una lámpara atrás del computador, pero si la van a poner, no pongan el foco apuntándolo a ustedes porque se van a ver súper blancos y van a brillar. Entonces, no sé, pues, para arriba, para que la luz sea como que llegue de una forma más balanceada. Y intenten poner un fondo como neutro. Yo tengo acá una madera, porque es donde estoy y tengo esta suerte, ¿cierto? Pero la idea es que sea como un fondo que se acabe. Ponte, si están en el living, que no tengan todo el living para atrás, porque si se cruza alguien, se cruza gente, eso es distracción. Y intentar ocupar como un buen contraste. Como que, no sé, pues si van a tener una muralla blanca,
el ocupar, por ejemplo, un vestido blanco va a hacer que ustedes como que se mezclen con el fondo y eso no es tan bueno, mejor poner un contraste. Pues si tienen un fondo claro, ocupar una ropa un poco más oscura, por ejemplo, para poder verse dentro de ese fondo. Y lo mismo pasa con toda la configuración, por la cámara. Por ejemplo, lo ideal es tener como un plano medio, centrado y frontal, como yo estoy aquí ahora, así como que se me vea como del pecho para arriba, para poder aprovechar que tengo manos para hablar, para enumerar, para explicar distancias, todas esas cosas ayudan a explicar mejor una idea. Entonces es importante saber dónde está la cámara, no sé si todos cachan, pero apunten su cámara, ya mira, ahí está mi cámara, ya, para allá tengo que hablar. Límpienla. Como que a veces se ve borroso, no porque tengan mala conexión o por la mala calidad de la cámara, sino que porque la cámara está sucia. Y ocupen, ojo con la conexión a internet, po. Yo en este caso tengo la suerte de tener una buena conexión acá, está como con fibra óptica, así que el wifi funciona bien, pero ponte cuando estaba en otro lado que tenía BTR y funcionaba pésimo, y como que yo me conectaba al cable, porque el cable era lo único que me iba a la segura, porque la internet wifi siempre se caía. Entonces eso tienen que tenerlo ojo, de repente a lo mejor hasta desactivar el HD hace que corra mejor la imagen, que son pequeños detalles, ¿cachai? Ponte también evitar interrupciones. Cuando defendan la tesis es como, casa, gente, voy a defender la tesis, porfa no metan ruido, si llamen el teléfono contesten ustedes, no me llamen por nada en este ratito porque voy a estar súper ocupado, ¿ya? Y cuando estén defendiendo la tesis también tienen que ver todos estos detalles chiquitos que hablábamos al principio como la formalidad. Pues. Yo ahora, como pueden ver, estoy con un chalequito, esto en verdad no es como lo más formal del universo, igual, no sé, de repente en filosofía, humanidades, pasa, pero en ingeniería es menos común, ahí se estilan más las camisitas, las corbatas. Ponte, cuando ustedes están defendiendo la tesis, siempre yo les digo, chiquillos, bajar de la formalidad es posible, pero subir a la formalidad es más problemático. Entonces, por ejemplo, llegar con camisa y con corbata, por ejemplo, si a alguien no le molesta estar sin corbata y tienen corbata, no pasa nada. Pero si ustedes llegan sin corbata y un profe encuentra que es una falta de respeto estar sin corbata, comenzamos mal. Entonces, mejor ponerse el parche antes de la herida. A asumir estas formalidades que independientemente de que tengan razones más o menos válidas, son. Y si ustedes las cumplen, hacen su tesis, salen del cacho y cumplen con todo y cumplen con lo que hay que cumplir en el fondo. ¿Ya? Entonces, la formalidad, siempre partir de lo más formal posible, porque eso me permite entrar con el pie derecho. ¿Ya? Por ejemplo, tener agua a mano. Ustedes se han dado cuenta que yo tomo agüita de repente, y ese es un súper truco, porque yo puedo tomar agua y puedo tomar agua nervioso, como ya espérense, necesito tomar agüita. Ya, mira, lo que quería decir, pero utilícenlo como una herramienta. Yo de repente puedo entregar una idea y continuarla después. Y esa pausa es como, ya, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy haciendo, como que transmite tranquilidad, transmite como manejo del tema, ¿se fijan? Entonces tomarse esa pausa hace que como que ustedes se apropien del momento, ¿ya? Entonces agüita a mano, y siempre una libreta de notas también a mano, porque de repente les dicen algo, qué sé yo, y ustedes pueden anotar ahí, acordarse de algo, o algo que se le olvidó, o de repente alguna nota para que no se le olvide, que no se le escape algo, ¿ya? Entonces, lo más importante para exponer, estar tranquilo, tener claros los tiempos de exposición y ser un poquito extra cotidiano, porque no estoy conversando con la persona al lado, sino que estoy virtualmente y ahí estoy exponiendo. Entonces tengo que preocuparme de que se entienda lo que estoy diciendo. Y para poder lograr estos tres factores, una cosa fundamental es ensayar. O sea, no puedo llegar a exponer sin haber como tomado el tiempo y ver cuánto me estoy demorando. Grábense cuando expongan, ¿no? Tienen que defender la tesis, hagan esto, llamen a un par de amigos, oye, ¿les puedo exponer? Y exponen frente a ellos, se graban, y así se pueden ver, se escuchan, y eso es la mejor forma para después llegar tranquilos al momento de la exposición. Porque si están con tranquilidad, ya todo va a fluir. Y mientras más yo lo ensaye, más tranquilo voy a estar con respecto a mis contenidos. ¿Ya? Eso es lo que vimos hoy día. Les dejo esto, igual el PowerPoint y la grabación está. Acá va a profundizar, por ejemplo, hay unos ejercicios que los pueden ver, ustedes los pueden buscar en YouTube. Dice ejercicios para el cuidado de la voz, del profesor Rodrigo Jara, un fonoaudiólogo, que son tips muy parecidos a lo que les dije yo ahora, de respiración, de hablar como desde el estómago, para cuidarse la voz y para poder exponer en forma más eficiente. Y Napo,
cualquiera de estos temas que yo siento que los pasé así volando, pueden siempre pedir tutorías de Armadillo porque los podemos ir revisando, podemos profundizar en cualquiera de estos aspectos, o si tienen dudas, también pueden ahí comunicarse a Armadillo. Oye, Sebastián, ¿Mm? gracias. Algo que también podría servir es ver las charlas de TED Talk. Ah, sí, Esto ayuda harto y ahí tienen temas, pero de sobra. Si quieren escuchar una charla que les interese, pues tienen temas donde elegir, pero además van a darse cuenta de distintas técnicas de exposición sí. y cómo utilizan muy bien los recursos, las pausas, cómo rompen el hielo comenzando con la exposición y dar una frase, no sé, que pueda romper el hielo, que pueda relajar un poco el ambiente. O que llame la atención y mantenga a la audiencia bien atenta y bien al borde de la silla. Ahí tienen mucho material para poder visualizar en TED Talk. Buena. Sí, es una buena idea porque además, nada, en general son oradores que son secos, entonces no solamente sirve, o sea, ahí sirve doble, porque en el fondo tienen un contenido interesante, pero además van a aprender viendo la forma, po. Entonces tenéis forma y fondo, contenido interesante y una forma de presentación que está buena. Así que, bien ahí. Y eso, estoy así como justo en la hora, son así como las 12:02, que como empezamos un poquito más tarde, que así como... gracias, pues no sé si tienen alguna duda, quieren profundizar en algo, si les quedó claro.